Hola, hola, muy buenas, queridos traders samarios. En el día de hoy vengo a traerle una muy buena información que les servirá a todos ustedes, aquellos interesados en las finanzas, aquellos interesados en el comercio exterior. Esto les servirá de mucho, de mucha y será de mucha importancia para ustedes para que se inclinen un poco más en este mundo. Y si aún no lo has hecho, no te preocupes, de seguro muy pronto estarás inmerso en este mundo. El tema a tratar es teoría y mercado de mercado cambiarios. Para ello tendríamos que saber algunos conceptos bases y unos presaberes que se necesitan para incluirse o hacerse propio de estos conocimientos. El primero es el concepto de divisa. Recordemos que la divisa es la moneda extranjera que se encuentra en tu propio país. Por ejemplo, tienes un dólar, un dólar y vives en Colombia. Vives en Colombia. Si vives en Colombia y tienes un dólar, este dólar es la moneda extranjera, es decir, la divisa. Mientras el peso colombiano, que es el COP, peso colombiano, es la moneda local. Si vives en Colombia, tu moneda local es el peso y cualquier moneda, llámese dólar, llámese euro o llámese libra, son monedas extranjeras o también se conoce en este tipo de mercados cambiarios como divisas. También otro concepto que tenemos que recordar es el concepto de tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? No es nada más y nada menos que la relación de equivalencia que tienen en dos monedas. Por ejemplo, volvamos a lo anterior, donde un dólar es la moneda extranjera y el peso es la moneda local. El tipo de cambio es saber cuánto equivale en pesos colombianos un dólar. Por ejemplo, el dólar que cotiza hoy a 4.034 es equivalente a un dólar americano. Este es el concepto de equivalencia y el concepto de tipo de cambio, que a su vez es la definición concreta de estas dos. Además, tenemos que tener presente todo lo que tenga que ver con especulación. La especulación en este mercado es la palabra clave, puesto que especular es a lo que se dedica una persona incluida en el mundo de las finanzas para poder obtener ganancia de ellos. Dícese de especular la intención de obtener ganancias, pues no todos queremos perder, queremos tener ganancias. Si queremos tener ganancias, tenemos que especular y analizar con unos conceptos más profundos eh, el mercado cambiario. Ahora, pasemos a lo siguiente, el mercado cambiario y un enfoque corporativo. Les estoy eh, llevando a un enfoque corporativo, puesto que hoy en día las empresas eh, como estas grandes eh, tienden a tener un paquete o un portafolio de inversión dentro de sus rubros en los estados financieros. Y nosotros como financieros, como agentes de comercio exterior o cualquier otro de su índole, podemos también eh, sumergirnos en este tipo de mercado. No solamente porque sean grandes empresas con un capital muy inmenso o grande. Todas pueden sin duda llegar a hacer lo mismo e incluirse en este tipo de mercado. Para ello quiero anotarle lo que veremos más adelante. Veremos su
Extensión geográfica. El mercado cambiario y su extensión geográfica. También veremos funciones principales, también veremos sus participantes y también veremos su inmenso volumen de transacciones diarias. Con esto pasamos a lo siguiente. La extensión geográfica. Recordemos que estamos en un nuevo siglo y con ello viene acompañado las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y también sabemos que este tipo de mercado se ajusta a estos avances tecnológicos. Y para ello resulta muy beneficiante o muy beneficioso, perdón, disculpen la palabra, muy beneficioso que en este tipo de mercados se usen plataformas totalmente virtuales para operar o negociar en este tipo de mercado. ¿Qué se necesita? Mínimo un celular o un computador. Solamente de tu comodidad, desde la pantalla de tu computadora, puedes hacer cualquier transacción, cualquier operación y cualquier negociación con cualquier persona del mundo. Entonces, a ellos le llamamos operadores o corredores, que son uno de los participantes del mercado. Estando en contexto, si estás en tu oficina o cualquier tipo de área laboral, puedes trabajar por lo menos desde tu computadora, donde te asigne tu jefe inmediato o el departamento de divisas o cualquiera de estas de comercio exterior o cualquier tipo de departamento que exista dentro de tu entorno laboral, pueden hacerlo desde una computadora con conexión a internet, por supuesto, porque de esto se trata, de estar conectados a una red global. Más adelante también veremos funciones del mercado cambiario, que es uno de los temas a tratar. Para ello tenemos que tener en cuenta que estas funciones son muy importantes si queremos llegar a negociar en este tipo de mercado cambiario. Y una de las primeras es la transferencia del poder adquisitivo, donde prevalece ante todo, pues porque para entender un poco lo que es el mercado cambiario, la transferencia del poder adquisitivo solo se da cuando tú le cedes el poder a otra persona para hacer una negociación conjunta, un tipo de acuerdo al que lleguen. Es decir, tú con un dólar, con un dólar puedes adquirir 1,3754 euros, por ejemplo. Entonces, tú tienes el dólar y le transfiere a la otra persona el poder adquisitivo de esta moneda para adquirir lo que quieres, tu peso en dólar para adquirirlo en pesos, en euro, perdón, en euro, en euro. Y este es el ejemplo más acertado a este tipo de funciones del mercado intercambiario, bancario y mercado intercambiario. Entonces tenemos otro también, el movimiento de bienes entre países, que se resume a los inventarios en tránsito, que también se puede dar, sí, ¿por qué no? Que además de las divisas que se manejan como transacciones en este tipo de mercado, también puede que el inventario en tránsito de una compañía exportadora o importadora eh, sea utilizada como medio para este tipo de mercado mediante una aceptación bancaria o una carta de crédito. Por ejemplo, puede ser que tú seas el exportador, el importador de ese inventario.
pongámosles inventario y pongámosles dólares. Entonces, tú tu inventario lo traes desde otra parte del mundo. Por eso se llama inventario en tránsito. Supongamos que venga de Estados Unidos, EEUU, pero tú necesitas, mediante una aceptación bancaria, que alguna institución financiera te preste el dinero para poder traerla al mercado local. Y esta institución financiera te presta el dinero, si lo llegas a hacer. Te presta el dinero, pero con una condición, que esa mercancía, ese inventario, no es de tu propiedad, sino que es del banco mediante una aceptación bancaria. El inventario le sirve al banco como garantía para eventualidades de no pago de la respectiva cuota del préstamo. Entonces, se puede ver también desde el punto de vista que el importador solamente llega a beneficiarse cuando vende en su totalidad este inventario y pues obtiene ganancias y a su vez pagar la aceptación bancaria. Asimismo funciona la carta de crédito, pero no solamente con inventarios, pueden con otros activos fijos, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo, o algún intangible en el cual quieran adquirir en la empresa importadora o exportadora a que se dedica al comercio exterior, ¿verdad? También tenemos el mercado cambiario, que el mercado cambiario eh, proporciona facilidades de cobertura. Recordemos que en este tipo de mercado existe la palabra riesgo, y hacer un mercado cambiario, las divisas, eh, las materias primas, las acciones, todos estos tipos de activos financieros tienden a tener una singularidad de riesgo, y para ello la cobertura es proporcionada, pues cada quien se tiene una aberración al riesgo. Como así, por así decirlo, la cobertura de riesgo es la capacidad de pérdida que tiene cada activo. Por ejemplo, en las divisas, si quiero obtener un dólar, debo pagar 3.700, por ejemplo, 3.700, por ejemplo, pero eh, está en la persona o en el inversionista o en el operador si debo aceptar este riesgo. Si quiero pagar 3.700 por comprarlo y por venderlo 3.000, 3.600, por ejemplo. Paso aquí, de un momento, de un momento. Entonces está en el inversionista, operador o negociante si quiere por ese mismo dólar venderlo a 3.600, por ejemplo. Entonces recordemos que aquí pues estaría perdiendo 100 pesos por dólar, y de eso se trata, que cada inversionista o operador esté teniendo en cuenta, esté tomando en cuenta la capacidad de riesgo que tiene este mercado cambiario. No solamente están las divisas, están las acciones, están los futuros, están los derivados, las materias primas, los commodities, como se llaman, entre otros. Hay otros, hay más, y una combinación, un sinnúmero de combinaciones de este tipo de mercado. A continuación también tenemos los participantes del mercado, y esto suele ser muy importante para si estás decidido a invertir o a solamente sacar provecho de este mercado. Debemos conocer los tipos de participantes y cuáles son sus funciones, por así decirlo, ¿verdad? Pues para hacer interesante esto, vamos a dar un tipo de ejemplo eh, de aquí de Colombia, de empresas que son inversoras en este tipo de mercado. Por ejemplo, está
Bancolombia, Argos, Grupo Nutresa, Alpina, que son grandes empresas que cotizan en bolsa, por así llamarlo, porque cuentan con un capital grandísimo para invertir en este tipo de mercado. Entonces vemos que tienen dos tipos de niveles. Y el primero se clasifica en los mercados interbancarios o mayoristas. Vemos que el mercado interbancario, como se llama interbancario o mayorista, son aquellos que se les llama creadores de mercado, fáciles para ellos invertir en este tipo de mercado porque le da la opción de crear mercado pese a la capacidad adquisitiva de dinero que tienen a su disposición. Y está el mercado de clientes o minoristas, que podemos ser tú, o puede ser yo, o el financiero que pertenece o que cotiza en bolsa, que tiene algunas inversiones en bolsas. Y por lo general estos mercados de clientes minoristas suelen no crear mercado, sino que se atiene a las capacidades del poder adquisitivo que tiene de crear los mercados interbancarios. Entonces, esos son los dos tipos de niveles. Hay grandes y hay pequeños, ¿verdad? También tenemos dentro de estos dos, también tenemos a lo que se llama operadores de cambio bancarios y no bancarios. Con esto se refiere a aquellos operadores eh, de bancos de primer y de segundo nivel, ¿verdad? También se puede decir que estos operadores de cambio bancario son los que realiza, por ejemplo, Bancolombia y La Vivienda. Son operadores que entre ellos mismos hacen transacciones de divisas, se compran y se venden divisas pues, para tener a su disposición liquidez en algunas monedas extranjeras o local también puede ser. Están también los particulares y empresas que realizan transacciones comerciales, por ejemplo, aquellos importadores y exportadores y algunas empresas multinacionales que también se deciden por sumergirse en este tipo de mercado. Como le venía diciendo, este tipo de mercado está abierto y a disposición de todas aquellas empresas que decidan tener en su portafolio alguna inversión. ¿Y qué más? Si puede ser en este mercado cambiario, que es una de las que deja mayores utilidades dentro de cualquier otro mercado. También se encuentra el especulador o el árbitro. Ya hablamos de lo que era la especulación, que era la intención que se tenía de obtener ganancias. Para ello, el árbitro también pues lo que quiere es tener ganancias. En últimas son lo mismo, pero ¿qué diferencia hay? Que el especulador lo hace transaccionalmente, eh, un dólar, un dólar y quiere negociar en otra moneda, por ejemplo, el, el euro, en el euro, y lo hace pues especulando si el precio de este activo va a bajar o va a disminuir. En cambio, el árbitro ya sería otro ejemplo. Déjenme borrar por aquí. El árbitro es cuando, por ejemplo, yo tengo 200.000 pesos colombianos, COP, 200.000 pesos colombianos. Y quiero, esos 200.000 pesos, quiero comprar dólares. Por ejemplo, que esos 200.000 pesos equivalgan, solamente estoy dando un ejemplo, eh, estén en $500. Pero a su vez, el de teniendo los dólares luego, él va a querer yenes japonés.
porque si querrá ir para China, para Japón, para Hong Kong, para Tokio, para aquellos lados, y supongamos que $500 equivalgan, por ejemplo, solamente estoy dando un ejemplo, 300 yenes japonés, o 30.000, por así decirlo mejor, 30.000 yenes japonés, ¿verdad? Entonces, él de estas transacciones, vas a obtener alguna ganancia. Los dos son especuladores, ¿sí? Pero el especulador ordinario y normal, pues obtiene entre dos divisas. En cambio, la ganancia que obtiene el árbitro es de esta manera, con múltiples eh, intercambios de divisas. Y también están los bancos centrales o los bancos o las tesorerías de eh, los países. Por lo general, estas instituciones bancarias son las que manejan el mercado de una economía y para ello les sirve porque estabiliza la moneda local de su país, lo que hace beneficioso a aquellos ciudadanos pues para que en algún momento de caso fortuito o de emergencia que surja en alguna um, dificultad política, económica, incluso ambiental, los ciudadanos no se vean afectados. Entonces el Banco Central y Tesorería salen a intervenir, por ejemplo, emitiendo bonos o inyectando más capital a la economía. Y para ellos no le importa si asumen pérdidas, pues es mejor que ellos asuman sus pérdidas a que se descontrole o se estabilice la economía de ese país. Entonces, a manera de ejemplo, pues vamos a ver algunas empresas donde se ven estos tipos de participantes. Aquí en Colombia hay muchas empresas que pues se ven eh, eh, inmersas en este tipo de mercado. Por ejemplo, si tenemos un mercado interbancario, o sea, un mercado mayorista, y es un operador de cambio y no de cambio bancario y no bancario, puede ser el Banco de Bogotá, que el Banco de Bogotá haga transacciones eh, en moneda extranjera con otras instituciones bancarias de otros países, ¿verdad? También puede haber mayoristas o un mercado interbancario, en un mercado interbancario particulares o empresas pertenecientes a una multinacional. Por ejemplo, el Grupo Nutresa, que a estos les sea más beneficioso tener en su portafolio de inversión grandes cantidades de divisas, pues porque a ellos se dedican, son empresas multinacionales y su comercio varía, como también varían las divisas de otros países. Y aquellos especuladores mayoristas, por ejemplo, hay instituciones que se dedican a este tipo de mercado. No solamente tienen que ser los bancos, sino que otras instituciones eh, creadas por grupos de financiación. Por ejemplo, así le voy a dar un ejemplo. eh, por ejemplo, los fondos de inversión. Fondos de inversión, que aquí en Colombia sería como una cartera colectiva, eh, donde muy pocos invierten en un fondo y pues este tipo de fondo donde pocos aportan, se hace un capital bastante considerable y pues pueden entrar a este mercado mayorista, así como también pueden incluirse estos minoristas, estos que están aquí, pueden incluirse aquí individualmente, como también pueden incluirse aquí si es mediante un fondo de cartera colectiva, ¿vale? Eh, y los bancos centrales, pues los mismos bancos que son eh, los que intervienen en cualquier momento para la estabilización de su economía, ¿verdad? Eh, También pueden haber clientes minoristas que por lo general somos tú y yo, desde la oficina, desde sentado en tu computador,
sentado en el parque o cualquier otra situación como personas minoristas o individuales, eh, puedes trabajar también en un banco y puedes tener un sueldo considerable por si eres corredor y hacer este tipo de actividades, de dedicarte al corretaje de divisas, por así decirlo. Particulares, empresas multinacionales, también pueden ser, o inversionistas, más que todo, son inversionistas los minoristas que deciden eh, hacer este tipo de inversión y que también puede ser muy beneficioso para esas empresas que apenas están surgiendo con, con un capital base, el cual quiera invertir un poco en este mercado. Les aconsejo mucho que si están trabajando y pertenecen al área financiera, al área de comercio exterior o al área contable, pueden iniciar dentro desde su paquete de inversión, desde desde sus activos o de sus recursos, unas inversiones pequeñas en este tipo de mercado, pues para comenzar y ver cómo se hacen este tipo de negociaciones. Esto les aseguro que les traerá mucha rentabilidad. Es un mercado donde se gana al mil cada vez que se invierte en este tipo de mercado. Claro, vas acumulando un capital, un cierto capital, y pues lo vas haciendo crecer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se quiere. Eh, Más adelante tenemos transacciones en el mercado interbancario. Esto quiero que me presten mucha atención. Para este tipo de mercado, para este tipo de mercado eh, se hacen muchas transacciones diarias y también se hacen muchas transacciones en el cual deben ser reguladas y clasificadas, ¿por qué no? Se, Se denominan transacciones en el mercado interbancario aquellas transacciones que se realizan entre los bancos y también eh, fuera de ellos. Por ejemplo, las transacciones spot. Ay, se me fue una R. Es spot, así como lo voy a escribir ahora. Spot. Este tipo de transacciones, también llamada de contado, son las transacciones que se hacen al- en el menor corto plazo que pueda existir. Por ejemplo, si tú compras eh, con 4.000 pesos, 4.000 pesos, dólares, estás haciendo este tipo de transacción. Por ejemplo, estés comprando 1,5 dólares, estás haciendo este tipo de transacción en cualquier momento, en cualquier corto plazo. Si tienes pesos colombianos, 4.000 pesos colombianos, y quieres en corto plazo tú tener 1,5 dólares, entonces esta transacción se llama spot o al contado, y que suelen hacer también entre bancos. Por lo general, esto se da a lo máximo 2 días hábiles en el siguiente, de la bolsa. 2 días hábiles siguientes a la negociación, donde el banco tendrá que entregar, uno de ellos tendrá que entregar para luego recibir, ¿verdad? Por lo mínimo 2 días está este tipo de transacciones. Está la transacción también a largo plazo, o que lo llamamos forward técnicamente, donde el tipo de cambio se establece en el mismo día donde se suscribe el contrato, y a ese mismo día se pacta la negociación. Es decir, tengo 500 dólares, 500 dólares y quiero
pactar a un largo plazo, por ejemplo, no, veámoslo así desde este punto de vista. Veámoslo así. Por lo general, este tipo de transacciones lo vemos en futuros. Los futuros son aquellos activos financieros que acuerdan ah, acuerdan un precio a un futuro. Es decir, tú hoy decides si el precio va a subir o va a disminuir en 2, 3 o hasta 4 meses. Si se pacta, esta negociación tendría que ser de la siguiente manera. Tú hoy acuerdas que vas a contraer una obligación, un contrato futuro. Veamos, un contrato, un contrato, un contrato. Y este contrato va a tener algunas especificaciones como el tipo de cambio. Por ejemplo, tienes pesos colombianos y para ello necesitas eh, necesitas predecir si esos pesos colombianos en un futuro para obtener dólares americanos va a subir o va a bajar. No sé si me va a entender. Es decir, que hoy tú pactas un contrato en el cual entregas 800.000 pesos y una TRM, una tasa representativa del mercado, que es como se llama aquí en Colombia, por ejemplo, está a 3.200. Hoy tú lo pactas a este valor y en un futuro tú lo que vas es a especular si si este valor en dólares va a aumentar o va a disminuir, ¿verdad? Pues para obtener dólares según el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere las transacciones a largo plazo, ¿verdad? Por eso se llama a largo plazo. Lo más común es que veamos un forward. Un forward es el futuro, o también los llamados derivados, si lo han llegado a escuchar. Y también tenemos las transacciones swap, que es algo mixto traído por los dos enfoques que veníamos viendo, tanto spot como forward, donde eh, se hace a una misma contraparte. Vamos a verlo de la siguiente manera. En la swap spot forward es donde tengo 18.000 dólares y quiero venderlos. Quiero venderlos para obtener alguna ganancia, ¿verdad? Venta. De esta ganancia voy a tener alguna utilidad y pues también de esta utilidad quiero comprar 80.000 dólares o menos, pongámosles menos porque 80.000 es mucho. 80.000 es mucho, pongámosle 20.000 dólares. Quiero comprar a 20.000 dólares. Comprar. ¿Cuál es la transacción aquí? Que el swap consiste en comprar hoy con una misma contraparte, vender hoy con una misma contraparte estos 18.000 dólares y con la utilidad obtenida también pueda venderle o comprarle más dólares a él y pues así obtener
mis utilidades, pues mis utilidades irían tendrían a incrementarse, ¿verdad? Y también existe el swap forward, que también es lo mismo, a largo plazo y a largo plazo. Ahora, por ejemplo, queremos comprar $5, $5 a X persona. Y a esa misma contraparte, luego que le compras esos $5, tú decides vendérselo. Entonces ya le vas a vender estos $5, pero no van a ser 5, van a ser 7, por ejemplo. $7. Y pues así es este tipo de negociaciones. Cuando compras a largo plazo y vendes a largo plazo. O cuando compras a corto plazo y vendes a largo plazo. Este es este tipo de negociaciones que siempre se hacen con una misma contraparte. Cuando por lo general sucede es entre los mismos bancos, que se compran entre ellos, entre largo plazo y vender a largo plazo, compran a largo plazo para poder ellos vender a largo plazo. Y también puede ser que ellos compren a corto plazo para vender a largo plazo. Este tipo de transacciones pueden hacer entre bancos, por eso se llama interbancarios. También está el último, pero no menos importante, los contratos a plazo no entregables. Suele llamarse así pues porque este tipo de bancos que hacen estas transacciones, disculpen, son transacciones que se liquidan en moneda local. Por ejemplo, un banco en Estados Unidos, el JP Morgan, si alguna vez lo han llevado a escuchar, hace este tipo de contrato, pues la única manera que se liquida este tipo de contrato es mediante la moneda local de ellos, que es el dólar. Y no es entregable por esta razón, porque únicamente se liquida en dólar. Y colocan esa connotación no entregable porque hay veces inversionistas de otros países que llegan a hacer contratos de esta misma índole y querrán liquidarlo en su moneda nacional, por ejemplo el peso mexicano o el franco suizo, ¿verdad? Y no podrán ser liquidados en monedas extranjeras diferentes a la de Estados Unidos. Por eso se llaman no entregables. Y eso es debido a algunas regulaciones que tiene este tipo de mercado y también políticas macroeconómicas o, o monetarias, ¿verdad? Son algunos inconvenientes que tiene este tipo de mercado. También tenemos su inmenso volumen de transacciones diarias. El Banco Internacional de Pagos, el Bank of International Settlements, junto con otros bancos centrales de todo el mundo, en el 2019 las operaciones diarias fueron de 6.6 trillones de dólares. Es un mercado altamente líquido donde se maneja muchas divisas de todo el mundo y que esto lo exalta por este tipo de liquidez que tiene este tipo de mercado. Imagínense ustedes operaciones diarias de 6.6 trillones de dólares. Es un mercado totalmente líquido. Y con ello viene la tendencia de que algunos inversionistas diversifiquen su portafolio a una escala internacional. Por eso le venía diciendo, aquellas corporaciones o aquellas empresas multinacionales que se inclinen a tener en su portafolio de inversión algunas inversiones, valga la redundancia, pueden hacerlo en este tipo de mercado altamente líquido. Y otra de sus ventajas puede ser que son transacciones que puedes realizar desde una computadora en cualquier horario del día
teniendo en cuenta a qué hora abren, a qué hora cierran, los distintos tipos de bolsa de valores que existen, ¿verdad? Y con ello damos por terminado eh, esta enseñanza que les dejo y espero que les haya servido mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerlas. Les agradezco que por favor, si trabajan o si están desde su casa, traten de comunicarse conmigo y yo los voy a guiar a este tipo de mercado, ¿vale? Entonces, muchas gracias y espero que les vaya bien.